Bueno, pues muy buenos días para todos. Me gustaría iniciar entonces agradeciéndole a los ponentes, a los participantes y fundamentalmente al profesor Luis Carmona y al profesor Leonardo Agudelo, porque ya hace 2 semestres tenemos estos espacios que me parece que viene, digamos, a colación un comentario muy importante y es que hay que reivindicar a Marx en las universidades. Y aunque parece que en la universidad pública, digamos que Marx como autor puede ser más aceptado, pues encontramos diferentes retos al intentar traerlo a los espacios académicos. Entonces, por este motivo, digamos que estos espacios son sumamente valiosos. Ahora, mi ponencia se denomina La influencia en la política externa estadounidense en la reorientación de los familiares en Colombia. Digamos que este es un primer avance de lo que es mi proyecto de grado, pero entonces me gustaría empezar también diciendo el porqué del tema. Y es que una de las relaciones más importantes que podemos tener en el continente y pues que podemos, digamos, tener a nivel nacional es la relación bilateral que se encuentra entre Estados Unidos y Colombia, que data desde 1836, pero que toma mayor relevancia a lo largo del siglo XX. Entonces, digamos que esta investigación va a girar en torno a diferentes momentos que presenta el siglo XX y sus relaciones y digamos que empiezo también con una tesis y es que dar cuenta de los cambios en la familia implica dar cuenta de los cambios en el Estado. De esta manera, digo también que una de las tesis que planteo es que la familia en Colombia ha cambiado y se ha transformado, pero no se ha revolucionado como institución porque el Estado tampoco lo ha hecho. En el sentido en el que utilizo el concepto revolución es en el sentido marxista, entendiéndolo como una transformación radical del orden social y político existente, planteando una nueva sociedad. Pero entonces, digamos que para propósitos del trabajo, el objetivo es identificar la influencia de la política externa estadounidense en la reorientación de los valores en la familia en Colombia. Ahora, para iniciar, es necesario aclarar que son valores en la medida en la que empiezan a tener un papel preponderante en la vida de los individuos y actúan como un principio rector de su comportamiento. Para Marx, los valores son una construcción social de una época determinada que va a reflejar las relaciones de poder y la estructura de las clases en la sociedad. Ahora, ya yéndonos, digamos, a lo que va a ser el desarrollo o la caracterización de la familia en Colombia, digamos que un trabajo célebre, uno de los más célebres o podría ser uno de los más importantes a este respecto, es el de Virginia Gutiérrez de Pineda, cuando ella va a estudiar la familia pues a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, para caracterizarla. Pero lo que plantea es que no se puede hablar de una familia en Colombia, sino de múltiples familias. Digamos que ya a manera general establece como unos rasgos característicos que se plantean entre los estratos medios y los estratos altos en las familias, como pues siendo los estratos medios y en los estratos altos un modelo de familia patriarcal, extensa y prolífica. Patriarcal en el sentido en el que el hombre es el jefe del hogar en la mayoría de las ocasiones, extensa en, digamos, la participación múltiple de diferentes actores en ella, y prolífica siendo, digamos, una característica fundamental la de la reproducción masiva al interior de esta institución. Y lo que va a encontrar también como un patrón en las familias populares es el modelo de la Sagrada Familia o el modelo de la familia cristiana. De esta manera se prima la autoridad indiscutible del padre y del esposo en el espacio público o en las relaciones de dominio, en el trabajo, en la economía y en representaciones sociales. Entonces el espacio de la esfera privada va a ser el de la mujer o pues el espacio femenino. De esta manera la familia se presenta como la institución que impregna los valores cristianos y le da una idea fundamental a la iglesia y a la religión para desplegarse en la sociedad. Ahora, digamos que lo más importante a decir aquí es que este ideal se establece también entendiendo el castigo como
un castigo divino que va a ser, digamos, un rector de un principio fundamental hacia la formación de la familia establecida como legítima en Colombia. Digamos que cuando Virginia Gutiérrez establece que hay múltiples familias, pero se presentan también de manera ilegítima, es decir, no son aceptadas por la sociedad porque se encuentran fenómenos de madre solterismo, de familias pues rotas o de, digamos, otro tipo de familias que no se consideraban como la estructura familiar ideal. En este sentido, vamos a decir que la familia en Colombia comienza a cambiar su orientación también a partir del trabajo. Y para hablar de esto hay que hablar de la relación intrínseca que hay con los Estados Unidos. Ahora, para hablar de esto, digamos que tenemos que tener en cuenta ciertos eventos importantes entre esta relación bilateral. Como ya lo dije, en 1823 se iniciaría esta relación, digamos, de una manera no tan tangible, sino más bien, digamos, en términos de que ambas eran o se consolidan como las democracias más antiguas del hemisferio. En un segundo momento, en 1918, se plantea el Respice Polum por parte del ex canciller conservador Marco Fidel Suárez. De esta manera se plantea mirar a la estrella del norte como el norte de nuestra política o el ideal de nuestra política que se tiene que empezar a establecer desde lo local. Y se empieza de esta manera a establecer los marcos o las líneas de la economía mundial. Ahora, en el tercer momento, que es un momento como clave en toda esta relación y en la relación también que tiene Estados Unidos con el mundo, es en 1947 con la Guerra Fría. En este momento se plantea la lucha declarada contra la expansión del comunismo con Truman. Se plantea desde el 2 de marzo de 1947 en el Congreso de los Estados Unidos. Y se inicia fundamentalmente en Colombia la configuración de la idea del enemigo interno, de también, digamos, la idea que va a proporcionar o que va a abanderar muchísimas guerras civiles y que va a organizar muchas instituciones alrededor de la lucha contra el anticomunismo. Y aquí va a jugar un papel fundamental la familia, porque va a empezar a adoptar los valores de civilización, pero a partir del anticomunismo o la negación de cualquier, digamos, idea comunista que pueda desplegarse en la sociedad colombiana. En un cuarto momento, vamos a decir que en 1948 Colombia rompe relaciones con la Unión Soviética, lo que nos dice que ya, digamos, va a haber un posicionamiento claro del país frente a digamos, el rumbo de la historia que va a tomar en el debate que se está dando entre comunismo y capitalismo. En 1961 se plantea la Alianza para el Progreso, que, digamos, es un proyecto extendido en América Latina, digamos que con propósitos económicos parecido a lo que fue, digamos, este proceso en Europa, pero que va a tener una bandera fundamental y es la lucha contra el anticomunismo, porque 2 años antes se da la revolución pues, cubana, entonces esto va a representar como un peligro fundamental en un eje estratégico que va a ser Latinoamérica. Y finalmente vamos a decir que en 1999 se da el Plan Colombia, que digamos es un plan que busca con Andrés Pastrana y Bill Clinton terminar el conflicto interno a partir de una estrategia antinarcótica. Y esto, digamos que también podemos decirlo, se da alrededor de los levantamientos guerrilleros en el país. De esta manera, entonces, Estados Unidos en el siglo XX se va a presentar como una potencia fundamental en el ámbito económico y en el ámbito ideológico. Digamos que se consolida en la reunión de Bretton Woods cuando se establecen 2 instituciones fundamentales que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además de poner al dólar como una moneda principal para los intercambios comerciales. Pero entonces, cuando se desarrollan estas instituciones que empiezan a tener un liderazgo fundamental estadounidense por el poder que se empieza a gestar por parte del país, va a tener 3 objetivos fundamentales, y es el desarrollo de los países, la estabilidad financiera internacional y la liberalización del comercio. De esta manera, entonces, empezamos a entrar a la discusión de los estados como estados en el mundo capitalista. Y la orientación que empiezan a tener los estados o en la vinculación, digamos, en este debate de la Guerra Fría, va a tener digamos, una orientación fundamental entre lo que es el capitalismo o el comunismo. Ahora, el Estado en Colombia presenta unas particularidades históricas también por esta relación que cuento, pero
por, digamos, ciertas características que se van a desarrollar al interior del país. Para esto entonces entramos a la discusión con los tres momentos del concepto en Hegel. Va a ser fundamental para, digamos, llevar el nivel de análisis al nivel de abstracción que lo lleva Hegel, pero también para dar cuenta metodológicamente de cómo podríamos investigar este fenómeno y llevarlo al plano filosófico. Entonces vamos a decir que, para este caso, el universal en Hegel, que sería, digamos, el momento mayor o el que puede contener los demás momentos, sería el Estado. El singular sería la familia y el particular los individuos que componen a esta familia. De esta manera, pues los individuos componen familias y la familia o las familias van a estar dentro de los estados. Pero entonces, ¿por qué es importante decir esto? Lo digo porque se va a empezar, digamos, a dar una discusión y es la oposición que se da entre la familia y el Estado y la oposición entre el ideal de lo ético y el deber moral y el bien en sí. Lo que Hegel encuentra es que la familia es esa figura inmediata de la libertad verdadera, pero el Estado o las relaciones sociales que puedan, digamos, darse en ese Estado van a ser la eticidad como la libertad, que es la unidad universal de toda la libertad o de toda la eticidad. Pero cuando ambas se encuentran o cuando ambas se confrontan, se encuentra una oposición porque mientras que en una el deber o la moralidad es el ideal, en la otra no se realiza como idealmente la familia lo piensa. De esta manera, las voluntades familiares quedan sometidas a las voluntades del Estado. Y ya para, digamos, ampliar la discusión a lo que es Estados Unidos y Colombia, las voluntades nacionales se van a configurar en torno a las voluntades internacionales de una potencia que empieza a emerger como una de las potencias más importantes en el mundo. De esta manera podemos llevar entonces la discusión a la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Esto vamos a decirlo porque cuando la libertad no se encuentra del todo satisfecha ni en la familia ni en el Estado a nivel nacional, se va a plantear la guerra como el escenario de realización de la libertad. Y la guerra lo tomo no simplemente como un escenario material, sino también en el escenario metafórico, en el que la lucha entre voluntades o entre libertades individuales busca o la imposición de una voluntad sobre la otra, o el diálogo de las voluntades para llegar al consenso. Pero digamos que en términos políticos, lo que serían las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, llamadas consensos, podríamos llamarlas como simplemente un criterio diplomático que está entendiendo al Estado como una fuerza mayor, pero que debido a las irregularidades del uno por encima del otro o de los pesos o de las fuerzas diferenciales de uno por encima del otro, se va a encontrar que hay una voluntad que se impone y que es la de los Estados Unidos. De esta manera, en Hegel podríamos decir que es la dialéctica de los espíritus de pueblo particulares, como las confrontaciones y los conflictos de las naciones que combaten entre ellas se colonizan o bajo ciertas condiciones se dejan vivir en paz. Digamos que el imaginario es que nosotros tenemos relaciones bilaterales con los Estados Unidos, pero siguiendo, digamos, esta metáfora de la guerra por la imposición de la libertad o de la voluntad, podríamos decir que hay una voluntad clara que se ha impuesto sobre la otra. En este sentido, digamos que hay que trascender la investigación o el análisis de abstracción y en Hegel encontramos una limitación al explicar el fenómeno simplemente en el plano individual o en el plano metafísico, porque Hegel pues se queda en el idealismo. De esta manera nos recurrimos a Marx para invertir la dialéctica. Y en este vuelco de la dialéctica, Marx en la ideología alemana nos va a decir que es fundamental lo que hace Hegel, pero hay que trascenderlo, porque las ideas no tienen vida propia. Por lo tanto, los procesos o los fenómenos no pueden ser rastreados simplemente en el ámbito ideal. Se debe partir entonces del hombre que actúa. Digamos que el camino que Marx plantea es partir del hombre que actúa, posteriormente de su proceso de vida real, para finalmente dar cuenta de sus reflejos ideológicos a partir de este plano material. Lo que va a hacer Marx es no darle prevalencia en un primer momento a los reflejos ideológicos que presenta el individuo o a la adopción de
voluntades o de ideales o de ciertos valores en la sociedad o en los hombres, sino que hay que partir de los hombres que actúan desde la materialidad, de qué modificaciones han tenido en el curso de su historia y qué producciones materiales han tenido, es decir, con qué se ha producido y con qué se ha producido en ciertos momentos determinados de la historia. Estos cambios van a estar dados claramente por particularidades de los contextos y de las historias, pero que es fundamental para dar cuenta de fenómenos mucho más complejos, como lo son la adopción de ideales o de valores dentro de sociedades o de hombres en específico. De esta manera, entonces, encontramos una de las frases más célebres que va a caracterizar, digamos, la metodología y la teorización marxista, que es: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Ahora, para ir más allá, digamos, en el análisis del fenómeno, hay que irnos también a la ideología y a plantearla en sus tres momentos. Se encuentra entonces el de la universalización, el de la reproducción y el de la naturalización. Cuando hablamos de la universalización de la ideología, estamos hablando de la manera en la que las clases dominantes defienden su interés particular, pero haciendo creer que no son intereses exclusivos de un grupo, sino que son intereses que corresponden a la universalidad de la sociedad. La reproducción de esta ideología tiene que ver con la modificación del marco jurídico burgués, que va a establecer leyes que parezcan favorecer a la clase obrera para, digamos, tener un soporte político, jurídico y hacer parecer en lo formal que esta ideología va a corresponder al grueso de la sociedad. Y la ideología desde la naturalización tiene que ver con la normalización de la explotación humana como una condición intrínseca a la sociedad, como si toda la historia de la humanidad hubiese estado o estuviese destinada a estar siempre bajo la explotación del hombre por el hombre, y que las condiciones o la actuación de los hombres en la sociedad no hiciera cambiar esta relación. Ahora, vamos a decir que estas relaciones o estas transformaciones se pueden rastrear desde la familia, pero desde un concepto fundamental que en Marx es el trabajo. Para, digamos, irnos a lo que es la familia del siglo XX, ya con una caracterización breve de lo que nos dice Virginia Gutiérrez de Pineda, tenemos que decir que para hacer este análisis a partir del trabajo, en la sociedad en el siglo XX va a estar caracterizada, la familia en el siglo XX va a estar caracterizada por la división sexual del trabajo, en la que, digamos, ya se van a ejercer unos roles específicos entre lo que es el trabajo de las mujeres respecto de los hombres, pero que también la familia va a ser un escenario fundamental de decisiones con respecto al futuro de los hijos y con respecto a cómo se hace el trabajo y cuál sería el futuro de ese trabajo. Se da entonces una transmisión herencial del trabajo de acuerdo a los sexos y se presenta la familia como un escenario de rigurosidad, de autoridad y de disciplina, y la economía como un vínculo fundamental para potencializar esta institución. De esta manera, el trabajo en el trabajo encontramos un vuelco fundamental cuando se da la liberalización del cuerpo de la mujer y se materializa en las diferentes políticas de reproducción que se ejercen. De esta manera, digamos que las mujeres empiezan a quedar ya no relegadas al plano de lo privado, sino que empiezan a debatir y a encontrar contradicciones con los hombres por, digamos, establecer los roles dominantes, ya no simplemente en el ámbito productivo, sino en el ámbito público. Lo problemático es que llegan las ideas de libertad, de igualdad y de autonomía en la familia, pero de la mano de un proyecto capitalista estadounidense, que, digamos, va a establecer orientaciones específicas en los trabajos de la familia y en los trabajos de la sociedad. De esta manera, vamos a decir, para, digamos, plantear como una tesis fundamental, es que la posibilidad de la reorientación del trabajo en la familia colombiana se reconoce también porque no se reconoce un proyecto de Estado nacional al interior del país.
y se presenta el proyecto estadounidense como un proyecto que da una orientación fija respecto a lo que va a ser el ideal o la línea específica en el mundo. De esta manera, el hombre, diríamos en Hegel, va a estar desgarrado de su esencia, entendiendo la esencia como la realización del espíritu absoluto o de la libertad plena en su sentido más superior, y en Marx sería, invertida esta dialéctica, llevar la esencia al reino de lo material. De esta manera, en Marx vamos a decir que el ser genérico y el ser práctico se va a comportar como un universal. Pero el fenómeno que encontramos en Colombia es que este ser, digamos que no se va a representar como genérico al estar dado por una esencia o por un proyecto externo a lo que es el interior o digamos las voluntades locales. Vamos a decir entonces que la objetivación de Marx, del hombre en Marx, sería el trabajo, porque contiene los sentidos o toda la sensibilidad hablando corpóreamente y los sentidos prácticos como la voluntad, el amor o todos los sentidos metafísicos que le otorgan sentido a la vida y que la organizan. En este sentido, entonces, vamos a decir que el trabajo, por la mera utilidad material o por las necesidades más animales del hombre, van a desgarrar, digamos, la esencia de lo que va a constituir el ideal del espíritu absoluto en Hegel, por ejemplo. En el caso colombiano, este fenómeno se presenta con lo que Moses Hess nos diría como el mito del pecado original. En ese sentido, la cultura colombiana queda arraigada a ideas religiosas, manteniéndolas en el plano del pecado divino y dando, digamos, unas pautas de actuación conforme al egoísmo de la metafísica, pero no desde la materialidad. ¿Y por qué digo esto? Cuando en Hegel se plantea el paso del espíritu, digamos, más básico hacia el espíritu absoluto, que sería la realización total, en Marx se presenta este mismo tránsito en lo que va a ser, en última instancia, el ser social. Y ese ser social es lo que va a constituir, digamos, la conciencia del género, la conciencia de que no soy un individuo por fuera de la sociedad o por fuera de la naturaleza. Cuando se desgarra, digamos, esta idea, esta esencia del espíritu absoluto o del ser social en Marx, se van a plantear, digamos, proyectos alternativos que no constituyen la esencia individual de lo que estamos indagando como la familia o como el Estado colombiano. Se plantea entonces no un ser social o un ser genérico, sino un ser que está desgarrado de su esencia y que se plantea dentro de unas voluntades o unas libertades que se le han planteado. Ahora, la cuestión fundamental entonces es decir que mientras la esencia del hombre siga arraigada a una idea ajena, nunca va a superar este extrañamiento. Por lo que para nosotros el proyecto estadounidense representa un sometimiento a una voluntad ajena que no posibilita el paso al espíritu absoluto, que en Marx sería la llegada al ser social y al ser consciente. De esta manera, entonces, ya para dar las conclusiones, vamos a decir que antes en la familia, con la división sexual del trabajo, digamos que constituía toda su organización alrededor del núcleo y de la comunidad. Pero el tránsito de esta división sexual del trabajo a la división social del trabajo hace que el hombre objetive sus necesidades a necesidades ajenas, porque ya no simplemente trabaja para su satisfacción individual, sino que es un medio para el hombre. De esta manera se presenta la dominación del hombre por el hombre. Ahora, cuando en la cuestión judía Marx nos plantea que la emancipación del hombre es también la emancipación del Estado religioso, aclara que la consolidación de un Estado secular no va necesariamente a significar que la sociedad civil se libere de esas ideas religiosas. Encontramos entonces las transformaciones del Estado de manera formal, pero que no finalizan en un funcionamiento de la liberalización total de la sociedad. Por eso, en el ámbito político se remite solo al Estado, quitándole el sentido de lo político a la familia y al individuo y configurándolo como un hombre egoísta, desligado de su conciencia del género, de su conciencia de país, de su conciencia de los proyectos, y se configura no pensando en una nueva sociedad, sino pensando en simplemente los cambios formales del Estado.
En este sentido, decimos que la familia se ha reconfigurado, en el caso colombiano, no porque se haya pensado a la familia para una nueva sociedad, sino porque se cambió la lógica de la sociedad misma, obligando al mismo tiempo al cambio de la familia dentro de ella. De esta manera, la lógica sigue siendo, bajo los ideales o la voluntad del ideal estadounidense en Colombia, el trabajo para la libertad en el mercado y la resistencia a la revolución como búsqueda de la esencia o del ser social bajo criterios locales. En ese sentido, no encontramos un ser social consciente de su género y de su proyecto en la sociedad y, como ya lo decía hace un momento, mientras estas ideas sigan arraigadas a un proyecto exterior, a un proyecto que nos surja producto de la voluntad o de la génesis local, estaremos siguiendo, percibiendo cambios o transformaciones en las diferentes instituciones, no solo en la familia, pero que no van a constituir un cambio fundamental en lo que son las relaciones de la sociedad. Y en ese sentido tendríamos que decir que bajo la idea o bajo la misma lógica de la sociedad capitalista estadounidense, podríamos rastrear los cambios en nuestra sociedad, pero pudiendo ver lejos el cambio, digamos, a nivel de revolución, como lo había dicho en un momento, y revolución no entendida simplemente en el ámbito material, económico, como se le puede, digamos, dar el sentido desde Marx, sino una revolución en el sentido de la revolución del hombre en búsqueda de su esencia y del hombre planteando un proyecto dentro de las instituciones más micro, podríamos decirlo, pero también dentro de la institución mayor, que sería la dirección del Estado, y la dirección de un supraestado o de un proyecto que pueda trascender a lo internacional. Y ya finalizaría con eso y muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Sandra por su presentación breve, concisa, muy clara. No me la duda de cuando ella hablaba de nosotros, de qué se refería. Y más. Tenemos 5 minutos para compartamos con Sandra. Aprovechemos preguntas. Tengo 2 preguntas con comentarios. La primera pregunta, como el tema del encuentro es la relación de Marx con la investigación científica. La pregunta es, ¿por qué la importancia o cuál es la importancia de este tipo de investigaciones? Porque está haciendo usted una investigación que para los tiempos en que estamos y más en lo que anda la academia en Colombia, es una investigación problemática. ¿Sí? Creo que usted entiende a qué me refiero porque es problemática, porque estamos hablando de que hay una influencia de los Estados Unidos en la reconfiguración de los valores de la familia colombiana. Entonces, ¿por qué es importante, entendiendo que si uno lo trabaja desde Marx, hay un porqué, hay una finalidad de investigación? Y la segunda, cuando usted hablaba de los tendencias y mecanismos de reproducción, usted hacía alusión a los elementos de carácter jurídico, pero uno podrá pensar, o tendría que pensar que hay otros elementos que apuntan a esa reproducción de la ideología. No solamente está el derecho, sino que están los medios de comunicación, está la iglesia, está la escuela, está la misma universidad. De esto creo que hablaré ahorita en mi presentación. Está la universidad. No sé si en su indagación, porque entiendo que lo está proyectando para su tesis de maestría, está la consideración de advertir que hay toda una serie de elementos en esa reproducción, donde en esa relación con los Estados Unidos, fundamentalmente, no solamente está la emulación jurídica, sino que también hay elementos culturales muy fuertes que vienen con los medios de comunicación. Básicamente cine, televisión y últimamente redes sociales. Bueno, pues yo empezaría con eso último, advirtiendo que es cierto y que por eso probablemente este fenómeno o el fenómeno de la adopción de la ideología estadounidense sea uno de los más complejos a la hora de indagar, digamos, en el plano colombiano. Digamos que podríamos evidenciarlo en muchos aspectos, pero si nosotros vamos a ser fieles a metodología en Marx, tenemos que hacer esta investigación, digamos, en varios momentos. Cuando yo planteo este primer momento de la investigación, que es la influencia política de la relación con los Estados Unidos
Es, digamos, un primer momento para dar cuenta de cuáles son esas relaciones en el ámbito jurídico, pero no se limitan a ese único plano. Digamos que en niveles de abstracción podríamos hablar del plano económico, todas las relaciones o digamos, los préstamos financieros o los proyectos de desarrollo que se han, digamos, propuesto en Colombia a partir de los Estados Unidos. En las políticas también las diferentes, o las que les expuse en los diferentes momentos del siglo XX, las que se siguen exponiendo, pero en un plano mucho más complejo sería la influencia ideológica de los Estados Unidos, que es, digamos, el plano en el que más éxito se ha tenido en términos de que ya no reconocemos la esencia colombiana como una esencia que nos competa como individuos, sino que reconocemos una esencia externa como lo que debería ser nuestra esencia, y que empezamos a proyectarnos en términos del futuro a vista o a ojos de un país que no se consolida como, digamos, la génesis local de lo que nosotros constituimos como colombianos. En ese sentido, digamos que lo planteo en varios momentos. No es una investigación acabada, por eso, digamos, lo planteo solo en el ámbito de la política, pero el objetivo último es llegar a esta reproducción ideológica a partir de los medios de comunicación, que, digamos, como ya lo dije, es uno de los ámbitos más exitosos por ya no constituirse simplemente en el ámbito material o en el ámbito militar, como si se consideró en su tiempo, aunque sigue sucediendo, sino que se da en el plano, digamos, de las redes sociales, de los medios de comunicación, y que constituye, digamos, esa impregnación de los valores o de los ideales de cierta sociedad. Y con respecto a la primera pregunta de por qué esta investigación y por qué es importante, también a la luz de los diferentes escenarios en los que nos encontramos, y es porque, como lo decía en su momento, hablar de Marx es un reto en este momento, aun cuando incluso el ámbito estudiantil considera que Marx o la teoría de Marx pueda quedar acabada en el momento en el que la escribió, y que los fenómenos a la luz del siglo XXI no puedan, digamos, explicarse a partir de Marx. Digamos que el error está en creer que el autor puede darnos todo ese abanico de posibilidades que el investigador debe dar. Y también es una consideración que metodológicamente es complicada en este momento, porque estamos prestos a que el autor tenga que darnos absolutamente todas las respuestas de las investigaciones, como, por ejemplo, la ideología estadounidense en Colombia. Es preciso acatar que no todas las respuestas las va a dar Marx, pero que constituye una base fundamental del por qué hacer la investigación desde Marx. Y no simplemente en el plano teórico, sino también en un proyecto político. Y ese es otro porqué de la investigación. Y cuando yo lo planteo desde, por ejemplo, la revolución de la familia, al mismo tiempo de la revolución del Estado, es porque claramente estoy planteando una alternativa, o digamos desde la academia, el estudio de una alternativa distinta a lo que es el capitalismo, que podemos rastrear desde Marx. Pero es precisamente lo problemático de la investigación o de estas investigaciones cuando se hablan desde Marx, y es remitirse únicamente al plano científico de Marx, cuando Marx también va a ofrecer una alternativa política, que es la que muchos investigadores tomamos y, digamos, la que vamos a mantener a lo largo de nuestro recorrido. Tiempo para una más breve. Carlos, le pediré el favor que nos a él, que es nuestro por ahora, y al final podría contactarse con Sandra y continuar un diálogo. Sí, doctor. Claro. Pues en la presentación no me quedó muy claro cómo, concisamente, un ejemplo, cómo se está reconfigurando esos valores a partir de la ideología estadounidense a la familia colombiana. Pues bien, se plantea la familia colombiana como una familia extensa, patriarcal, prolífica y cristiana. Pero entonces, ¿me podría dar un ejemplo de cómo esa ideología estadounidense conciso a reconfigurar nuevos valores de las familias colombianas? Por favor. Bueno, pues cuando se habla de la reconfiguración de la familia, digamos que hay que hablar desde muchos sentidos. Y la sociología no debe ser la única respuesta para dar cuenta de esa reconfiguración. Cuando yo hablo de ese cambio en los valores de la familia, me remito al plano del trabajo, que es, digamos, un plano en el que podríamos dar cuenta de manera extensa desde Marx. Cuando lo hablo desde el trabajo, me remito a pensar o a explicar
que el trabajo constituye como un factor fundamental en este cambio porque es el que organizaba la familia anterior respecto a unos valores ideales, pero que el trabajo se reconfigura con el cambio también del Estado, cuando empezamos a adoptar los valores de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista va a reconfigurar el trabajo de manera que va a configurar también la familia, porque la familia va a ser el núcleo central de la economía, pero también la institución fundamental para la socialización y para la interiorización de los valores y de los ideales del Estado y de la sociedad. Entonces, digamos que hablar del trabajo en la familia y los cambios del trabajo va a poder darnos, digamos, unos visos de qué cambios puede haber adoptado la familia. Cuando hablo de estos cambios, hablo de la liberalización de la mujer, por ejemplo, que constituye como una ruptura fundamental entre lo que es el núcleo familiar, la familia patriarcal, la familia extensa, entre lo que es también la igualdad, que se piensa en términos no solo de la familia, sino del Estado, y en lo que, digamos, son todos estos valores o todas estas ideas que empiezan las familias y la sociedad colombiana a adoptar de la sociedad estadounidense, que constituye un cambio en su comportamiento dentro del rol familiar, pero también dentro del rol como individuo en la sociedad colombiana. Entonces, digamos que podríamos rastrearlo desde el trabajo. Tampoco, obviamente, digamos que la idea es plantear la reconfiguración solo en ese ámbito, porque digamos que el desarrollo familiar, el trabajo social, podrían darnos cuenta desde otros ámbitos, pero desde Marx podríamos hablarlo en ese sentido. Muchísimas gracias de nuevo a Sandra. Yo tengo preguntas, las podríamos charlar ahora, especialmente un desacuerdo frente a la concepción ontológica que me está mostrando sobre el esencialismo o lo esencial de la cultura colombiana. Creo que otra perspectiva desde Marx podría autar en otras situaciones no necesariamente ontológicas, pero luego lo hablamos. Lo importante es que deja justamente la posibilidad de charlar ampliamente. Creo que Sandra es muy humilde y por eso ya nos quiso decir que su trabajo es sumamente importante. Creo que es sumamente importante porque sociológicamente es un trabajo sociológico. Aborda el problema fundamental de la nación colombiana, el estado de la familia. Sandra se ha dedicado a estudiar por qué los jóvenes les gusta la chocolate y a los hombres un poquito en el contexto cubano, que es importante a ello, pero en el caso de Sandra está abordando un problema fundamental y segundo, desde una perspectiva desde Marx, una posibilidad de entendimiento de su estudio que en la que este espacio de trabajo común de la Universidad de Cali, la Universidad Nacional, busca promover, busca alimentar y consolidar justamente con la participación activa de todos ustedes.